Seguimos Biblia. Primera de Corintios, capítulo número 12. Nos quedaron unos versículos todavía en la lectura pasada. Vamos a leer a partir del versículo número 8. De Primera de Corintios, versículo número 8. Nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, en particular como Él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, y por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Hemos leído, hermano, bueno, como decía, hemos dejado esta porción, hermano, de la vez pasada, que quedaron pendientes. Estábamos explicando acerca de los dones espirituales, y habíamos hablado hermano, de la diversidad en la manifestación de Dios en favor de la iglesia. De cómo, hermano, a pesar de que Él está hablando aquí que el cuerpo es uno, que el deseo de Dios es el de mantener el cuerpo en uno. Y que sin embargo, a pesar de eso, hermano, el cuerpo está compuesto de muchos miembros. Entonces, por eso Dios, hermano, ha dado diversidad de operaciones, diversidad de ministerios,
o en el caso de los dones del Espíritu Santo. Y lo ha, hermano, comparado, hermano, esta diversidad la ha comparado con los miembros de un cuerpo, donde cada miembro cumple su función. Y aunque hay miembros que son, como dice ahí, más honrosos o más débiles que otros, no por eso, hermano, no se necesitan, sí se necesitan. Y que cada uno de nosotros debe hermano, de entender eso, ¿verdad? Que a mí Dios me ha dado la manifestación del Espíritu de una manera. Y a otro hermano y a otra hermana y así sucesivamente, hermano, a cada uno dice, ha repartido en particular como Él quiere. O sea, no es como uno quiere, ¿verdad? No, yo quiero que me pongan ahí. No, yo quiero que me pongan de esto. No, si me dan de esto, entonces sí. No, si me ponen aquí, sí. Si me ponen allá, no. No es eso, hermano. O sea, no debería ser así, aunque pasa así. Pero entonces por eso, hermano, pues estábamos en eso, ¿verdad? En lo que son los dones del Espíritu Santo. Para que obteniendo, hermano, esa manifestación del Espíritu, podamos tener ese auxilio, ¿verdad, hermano? Podamos tener, hermano, esa guianza divina que nos ayude, hermano, a discernir, a entender, a comprender que la posición o el don o ministerio u operación, hermano, quien obra en todo eso es Dios y no nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos simplemente, hermanos, siervos, ¿verdad? Administradores de los bienes, de las gracias de Dios y no los dueños del cuerpo. Que somos parte del cuerpo y no somos cada uno un cuerpo, sino que somos miembros que conformamos el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Entonces, por eso, hermano, los dones del Espíritu Santo. Para que teniendo, hermano, esa manifestación espiritual, repito, hermano, tengamos ese auxilio, esa guianza, esa manifestación sobrenatural que tiene como propósito traer, hermano, bendición a la iglesia, edificación, exhortación, consolación. Amén, hermano. Y habíamos mencionado el don de fe, ya lo habíamos mencionado. Luego, hermano, encontramos en el versículo 9 otro de los dones que dice: dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, si usted ve, hermano, que solo ahí, hermano, usted puede encontrar una diversidad, así como hay diversidad de enfermedades, hay enfermedad de dones, infinidad de dones. Así como porque aún yo me recuerdo un hermano que casi siempre, hermano, que salían, hermano, pues siempre hay necesidades, ¿verdad? Entonces llegaban hermanos y decían: hermano, necesito que vayan a orar por un enfermo. Y entonces inmediatamente decían: el hermano fulano. Y era un hermano, que el hermano era un hermano humilde, pero cuando él oraba por los enfermos casi siempre se sanaban. Por no decir siempre, pero casi siempre se sanaban. Entonces le digo, hermano, cuando salía una necesidad decían: díganle al hermano, hay que mandar al hermano fulano, hay que mandarlo a él. Y yo me recuerdo en una ocasión, bueno, esto lo testificaba en un programa un pastor. Y él decía eso, que habían hecho una campaña evangelística en un país suramericano y habían hecho una campaña en un estadio. Eran miles de gentes. Y estaba, dice, lleno, hermano. Juntamente con la campaña, hermano, se había levantado una secta religiosa, de esas que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y habían creado miles de volantes, hermano, de panfletos. Y en los panfletos habían escrito:
es mentira, no hay sanidad. La sanidad ya no es para estos tiempos. Y le repartían a la gente que iba entrando, a los cristianos que iban entrando al estadio, hermano, a la campaña. Y entonces el evangelista invitado se dio cuenta de eso. Y entonces, bueno, la campaña, hermano, el servicio de ese día, dice, se inició, se predicó y todo. Pero cuando termina de predicar el evangelista, él dice: yo sé, dice, que afuera hay personas que han estado repartiendo volantes que dicen que ya no hay sanidad para la iglesia. Dice, pero esa gente, dice, esa gente no son cristianos, dijo. Así dijo, esa gente no son cristianos. Sin embargo, dijo, hoy es el momento, dice, de que Dios demuestre si es verdad que es el tiempo de los milagros, que hay sanidad todavía o no. Y para que también quede confirmado que Dios es el que ha mandado a sus siervos a predicar su palabra y a proclamar sanidad para las naciones. Porque eso es lo que dice San Marcos también, ¿verdad? Dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, dice, ¿verdad, hermano? Y entonces el evangelista hizo algo, hermano, como aquel reto, se recuerda, hermano, de Elías con aquellos profetas de Baal, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel estaba, hermano, en una apostasía y le habían dado la espalda a Dios y se había ido detrás de los Baales. Y entonces, hermano, Elías, hermano, que era el profeta que en ese entonces Dios había levantado, Dios le dice: ve y muéstrate, yo me voy a manifestar, yo voy a manifestar mi poder para volver el corazón de mi pueblo Israel hacia mí. Y usted conoce la historia, ¿verdad, hermano? Hicieron cada uno su altar, hermano, para ver. El Dios, dijo Elías, que responda por fuego, ese es Dios. Si Baal es Dios, que responda a través del fuego. Si Jehová es Dios, que responda. Y al Dios que responda, a ese seguid. Bueno, entonces viene él y en el estadio el evangelista dice: quiero, dijo, que pasen solamente los hermanos que tienen sordera de su oído derecho. ¿Y él cómo sabía de que había gente? Hermano, y pasan como 700 hermanos. Pasaron al frente. Y entonces, hermano, eso es lo lindo. Comienza el evangelista a orar, hermano, en el nombre de Jesús, a proclamar, hermanos, sanidad. Hermanos, 700 hermanos fueron sanos. Y comenzaron, hermano, a testificar, hermano, y el hermano haciéndole la prueba. ¿Cuál era su oído? Tal, a ver, y ya oían, hermano. Y entonces dijo él: ahora, dijo, ha quedado evidenciado que Dios todavía sana en favor de su iglesia. Y todo el estadio, hermano, levantó en júbilo. Y de ahí, hermano, lo viendo más lindo es que de ahí viene y hace el llamado. Más de 1500 personas pasaron al frente. Pero fíjense, hermano, cómo el diablo, hermano, ante la verdad de Dios, quiere debilitar nuestra fe. Y por eso le digo, esos dones de sanidad es hermoso, hermano, porque así como hay tanta enfermedad, así también hay dones de sanidades para cada enfermedad, hermano. Así hay, hermano, dones del Espíritu Santo. Entonces, por eso no dice don de sanidad, sino que dice dones de sanidades, dice ahí, ¿verdad? Por el mismo Espíritu. Entonces usted no sabe si a usted quiere darle Dios el don de sanidad de ¿qué? ¿Qué le puedo decir, hermano? De cáncer o de otra enfermedad específica. No lo sabemos. Quien lo da es el Espíritu. Quien lo confirma es el Espíritu de Dios.
Amén, hermano. Dones de sanidad. Luego el versículo dice, a otro el hacer milagros. Entonces aquí algo importante, hermano, porque muchas veces, hermano, a las sanidades hay gente que le llama milagros. Y no, acuérdense que hay diferentes dones de sanidades. Pero ¿qué es un milagro? O sea, un milagro es, hermano, aquella, hermano, manifestación sobrenatural que altera el orden de la naturaleza misma, hermano, y de las leyes que Dios ha puesto en la tierra para lograr un propósito. Esos son los milagros, donde, hermano, como le digo, Dios mismo quiebra esas leyes que Él ha puesto sobre, hermano, la tierra misma, sobre el universo mismo. Y entonces tenemos dones. Se recuerda, usted, bueno, hemos mencionado a Felipe, ¿verdad? Con el etíope eunuco. Entonces, si usted lee esa porción de la palabra de Dios, vamos a encontrar, hermano, que después que Felipe evangeliza y bautiza al eunuco, dice que cuando, hermano, salieron del agua, dice que, hermano, el Espíritu arrebató a Felipe y el etíope, dice, no le vio más. O sea, no es que lo desapareció, aunque sí lo desapareció, pero fue un milagro, hermano, porque lo que sucede es esto, lo que dice Hechos. Dice que cuando Felipe fue, hermano, que el eunuco ya no le vio más, dice que, y Felipe, dice, se encontró en Azoto. Entonces, hermano, desde ese punto geográfico donde se encontraba Felipe y el eunuco hasta la ciudad de Azoto, había cerca de unos 30-35 kilómetros. Entonces Felipe, prácticamente el Señor lo transporta de un punto geográfico a otro punto geográfico. Imagínense, hermano. Eso, claro, alguien humanamente, uno no lo va a creer humanamente. Porque es imposible. Con las leyes que Dios ha decretado en la tierra, es imposible. Pero por eso se llaman milagros. Porque son, hermano, alteraciones de la naturaleza misma, donde Dios, hermano, muestra su poder. O se recuerda en Hechos 12, cuando Pedro es encarcelado, y dice que lo llevaron a la cárcel de más adentro. Y estando allá adentro, dice que se le apareció el ángel del Señor a Pedro y le dijo: Pedro, levántate y cíñete, cúbrete con esta sábana, con este manto. Y entonces dice que Pedro se cubre y pensó que era una visión que estaba viendo, un sueño. Y dice que le dice el ángel. Dice que pasaron la primera y la segunda guardia. Y cuando Pedro, hermano, viene a darse cuenta, estaba fuera, hermano, de la cárcel donde lo habían puesto. O sea que las puertas de la cárcel, dice que se abrieron por sí solas. Ese es alterar la naturaleza, hermano, porque no, ninguna puerta con llave de hierro puede abrirse por sí sola. Pero como Dios, el propósito de Dios era salvar a Pedro de las manos de Herodes, entonces Dios tuvo que, hermano, romper una ley natural para salvar a Pedro de manos de Herodes. Esos son los milagros, hermano, que Dios hace. Pero como le digo, Dios los hace para lograr propósitos suyos, no de un hombre. Un hombre no puede decir: bueno, si soy siervo de Dios, entonces que pase esto para que demuestren que yo soy hijo de Dios. No, hermano, eso es algo que solamente Dios puede hacerlo en momentos especiales. Pero esos son los milagros. Cuando surge, hermano, o en el caso de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Ese es un milagro, hermano. Porque Lázaro ya estaba muerto, ya tenía 4 días de muerto, ya su cuerpo emanaba malos olores de descomposición.
Y sin embargo, hermano, dice que el Señor mandó, hermano, abrir, hermano, el sepulcro donde estaba enterrado Lázaro, y hermano, de ahí sale resucitado Lázaro. Imagínense, ese es un milagro, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque ya estaba muerto, o sea, legalmente Lázaro estaba muerto. Y entonces, hermano, Dios con su poder obró un milagro. Y eso es lo que sucede aquí en el caso de los discípulos de la iglesia misma. El otro es profecía. Ahora vamos ya como a los dones de más afluencia dentro de la iglesia de Dios en su servicio. Entonces la profecía, hermano, es un mensaje que Dios da a la iglesia en un lenguaje local. Entonces la profecía, hermano, es un mensaje que Dios da a la iglesia en un lenguaje local, para que todos, hermano, escuchen y todos reciban edificación. Entonces, hermano, la profecía es importante porque, hermano, la profecía es específicamente para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea edificado. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: no menospreciéis las profecías. Escuchad, poned atención, retened lo bueno y desechad lo malo, si es que hay algo malo. Rechazadlo, dice. O sea, si hay algo que es para usted, usted agárrelo. Y si hay algo que no es para usted, diga: eso no es para mí, deséchelo entonces, que para alguien más va a ser. Pero es la profecía, hermano. Luego dice discernimiento de espíritus a otro. Este discernimiento de espíritu es importante, porque el don de discernimiento de espíritu, hermano, es la manifestación sobrenatural, donde, hermano, el Espíritu Santo, a través de este don, confirma qué espíritu es el que está obrando en determinada ocasión, voy a decirlo, sobrenatural. Entonces, si usted se recuerda, hermano, cuando los discípulos, hermano, Pablo, habían llegado, hermano, a aquella ciudad, cuando salió aquella niña con espíritu de adivinación, donde, hermano, dice que la niña salía y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, escuchadlos, traen palabra de vida eterna. Y dice que eso lo hacía por mucho tiempo. Y entonces, después de un tiempo, hermano, dice que Pablo, hermano, el Espíritu en este don de discernimiento de espíritu, va también con el don el otro don de palabra, hermano, de ciencia, aún puede ir con el de palabra de sabiduría, porque revela, hermano, lo que algo está pasando o pasó en determinado caso. En este caso, el Espíritu de revelación le muestra a Pedro que esa niña lo que tiene es un espíritu pitonizo. O sea, hermano, que hay poderes diabólicos donde también se pueden ver manifestaciones como que la gente, hermano, diga cosas de otra gente, la gente adivine cosas, la gente acierta en muchas cosas. Eso es posible. Pero, hermano, eso es lo importante, hermano, que aunque eso se manifieste, ahí para eso está la iglesia y los dones espirituales, para evidenciar si esa manifestación sobrenatural es de Dios o no es de Dios. Hoy, hermano, con la palabra de Dios en mano, es fácil, hermano, el poder desenmascarar a esos espíritus. Pero hay momentos en que no, porque como al diablo se le hace fácil vestirse de ángel de luz. Al diablo se le hace fácil, hermano. Mira, hay congregaciones donde ahí no está Dios, hermano. Y ahí se ufanan de milagros y se ufanan. Mira, hay congregaciones, mire, cantan las mismas alabanzas de los cristianos. Hablan lenguas como que si fueran cristianos. Tienen dones espirituales como que si fueran dones espirituales de Dios.
y se hacen llamar iglesias de Dios. Entonces, en esos hermanos, en esas situaciones, hermanos, donde pareciera ser que algo es de Dios, pero no lo es. Y entonces, en ese caso de la niña, del espíritu pitonizo, inmediatamente a aquellos hombres les fue descubierto que ese era un espíritu del diablo. Y dice que, hermano, le exhorta el apóstol Pablo, reprende al espíritu que salga de esa niña, espíritu de adivinación, sal de esa niña, dice, y salió, dice. Y entonces los hombres que se aprovechaban de esta niña para hacer dinero, viendo que la fuente de su ganancia había sido destruida, se fueron contra, hermanos, los apóstoles. Pero es ahí, hermano, donde el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento de espíritus puede confirmar que una manifestación sobrenatural es de Dios o no es de Dios. Entonces ahí es donde uno tiene que tener el tacto espiritual, ¿verdad, hermano? Y no dejarse llevar por los milagros, hermano. Un pastor decía esto, dice que los milagros, dice, no son prueba de que un hombre o un predicador es de Dios. O sea, las señales no son pruebas, dice, de que un hombre es de Dios. Si uno decía a él que lo que es prueba o comprueba que un hombre es de Dios, que la palabra que enseña está de acuerdo a la Biblia. Porque cuando se predica la sana doctrina, los dones espirituales van a venir, hermano, por añadidura. No puede ser que vengan dones espirituales sobrenaturales habiendo herejía. No puede haber. O sea, ahí fácilmente uno deduce, esto no es de Dios, porque aquí hay herejía. Aquí se está tergiversando la palabra de Dios. Pero cuando, hermano, tenemos doctrina sana e irreprochable, hermano, eso, hermano, como le digo, lo que va a hacer es confirmar que los milagros son de Dios. Eso es lo que va a hacer, confirmar que los milagros son de Dios. Entonces, por eso, como le digo, dice, hermano, discernimiento de espíritus, fíjese. O sea, que un hermano puede tener discernimiento de un cierto tipo de espíritu, mientras que otro hermano puede tener discernimiento de otro tipo de espíritu malo, o viceversa, o puede tener múltiples, hermano, dones de discernimiento de espíritus, que pueda tener la capacidad espiritual de discernir, hermano, ¿qué le puedo decir? Adivinaciones, perjurios, magias blancas, magias negras, entierro y todo eso. Le da la capacidad, hermano, de decir, no, esto no es de Dios, esto proviene del diablo. Esta oración no es de Dios, esa oración es del diablo. Ese es el del don de discernimiento de espíritu, que Dios revela y Dios dice, no, esto no es mío, esto no es natural, esto no es de Dios, esto es del diablo, de otra fuente. El don de discernimiento de espíritu. Luego dice diversos géneros de lenguas. Entonces este, hermano, este don de diversos géneros de lengua es el don a través del cual Dios envía un mensaje en lengua desconocida a la local, o sea, en otro idioma. Entonces por eso dice diversos géneros de lenguas. Entonces, hermano, puede ser un idioma terrenal que nosotros no hablemos, como en el caso de los discípulos, ¿verdad? En Pentecostés ellos recibieron, hermano, idiomas, o sea, una variedad de idiomas. Pero como había una fiesta y habían llegado de otras naciones, dice que los oían
cantar las grandezas de Dios en su propio idioma. Y ahí dice melos, elamitas, medos, partos, y de todo. Dice los que se habían ido, hermano, dice huido por la persecución que había ido, los oían, dice, a engrandecer y alabar las grandezas de Dios en su propio idioma. Entonces el don de diversos géneros de lengua. Entonces Dios, hermano, nos habla a través de un idioma que en otro caso, o también pudiera ser un idioma angelical, lengua angelical, porque más adelante vamos a ver que hay lenguas terrenales y hay lenguas angelicales. O sea que así como los terrenos, los terrícolas, hablamos muchos idiomas, así también los ángeles, hermano, tienen su idioma, sus lenguas. Entonces Dios puede enviar un mensaje en lengua angelical o en lengua terrenal desconocida, pero entonces como viene el mensaje en una lengua desconocida, para eso está el siguiente don, que es interpretación de lenguas. Que es, hermano, cuando ya el hermano o la hermana dice, aquí dice el Señor, y entonces interpreta el Espíritu Santo aquel mensaje en lengua desconocida al lenguaje local. Entonces generalmente el lenguaje en la lengua desconocida suele ser más corto que la interpretación del mensaje. No es como una traducción. La traducción, en la traducción se tiene que ir traduciendo palabra por palabra. En la interpretación, en el don de interpretación, se interpreta el mensaje y es interpretado, no es traducido. Amén, hermanos. Entonces es importante eso, ¿verdad? Porque, como digo, muchas veces nosotros pensamos, dice, pero ¿cómo Dios va a decir todo eso en tan poquitas lenguas que habló la hermana? Porque no se está traduciendo, sino que se está interpretando, que es algo muy distinto. Entonces, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hermano, dice que las hace todas estas cosas el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces viene Dios, tiene los dones del Espíritu Santo. Entonces viene Dios y dice que Él se los reparte los dones, en el caso de los ministerios, en el caso de las operaciones, dice a quien Él quiere. En el caso de los dones, el Espíritu. En el caso de los ministerios, el Señor Jesús. Y en el caso de las operaciones o diversas operaciones, Dios. Entonces, hermano, sea cual sea, dice que es repartido a cada uno en particular como Dios quiere. Entonces, lo que Dios quiere es que aunque haya diversidad, el cuerpo esté unido. Que porque no tengo yo el tal don del Espíritu Santo, pero aquella hermana o aquel hermano sí lo tiene, yo me voy a molestar, no tengo que molestar, porque Dios le ha dado, el Espíritu le ha dado a esa hermana como Él ha querido. A mí Dios me puede dar la manifestación del Espíritu diferente a otro hermano o a otra hermana, porque así quiere el Espíritu. Pero lo que Él quiere, hermano, es que, ahora Él lo va a explicar, porque Él lo va a explicar teológicamente. ¿Cómo es que se hace esto? Dice 12, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ve, hermano, entonces dice, así como el cuerpo es uno, recuérdese que cuando dice cuerpo aquí se está refiriendo a la iglesia. O sea, está comparando el cuerpo con la iglesia. Cuando dice cuerpo, el cuerpo humano, pero es la iglesia. Dice que así dice como en el cuerpo, dice, es uno, pero tiene muchos miembros. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Lo dice, así también Cristo. Fíjese que no dice iglesia, así también la iglesia, sino que dice, así también Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces cuando se habla de Cristo, se puede estar hablando del Señor Jesús personalmente, pero cuando se habla de Cristo, se habla de la iglesia. Así dice nosotros, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Aquí es algo interesante, hermano, porque dice, hermano, que todos fuimos bautizados en su cuerpo. Entonces, fíjese, ahí no se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, ni se está refiriendo al bautismo en aguas. No se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo, hermano, dice que fuimos bautizados por un solo Espíritu, dice, en un cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? O sea, se refiere, hermano, que cuando nosotros somos salvos, y vamos a entrar a la familia de Dios, fíjese que lo que hemos estado aquí en los dones, en la doctrina, la palabra bautizar significa sumergir. Eso es lo que significa sumergir. Y uno de sus significados, valga la redundancia, significa, hermano, ser adheridos o ser unidos a. Significa una de las palabras bautizar. Entonces aquí dice que fuimos bautizados por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados, dice, en un cuerpo. Entonces, en otras palabras, fuimos sumergidos o fuimos, hermano, adheridos al cuerpo de Cristo. Fuimos adheridos al cuerpo de Cristo. Pero ¿quién lo hizo? Dice, un solo Espíritu. O sea, no hubieron varios espíritus, sino que fue un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, dice, hermano. Fuimos bautizados, dice, en un cuerpo. O sea, fuimos añadidos a un solo cuerpo. Entonces dijo Dios, este es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces viene y dice, vamos a ir añadiendo a estos al cuerpo de Cristo, a un solo cuerpo. Entonces vino poniendo, por supuesto, hermano, para formar un cuerpo tuvo que haber tenido necesidad de pies, de piernas, de pantorrillas, de todo lo que el cuerpo tiene. Y ahí lo fue hasta que formó el cuerpo, todos, pero un solo espíritu. Entonces a eso se refiere aquí, hermano, que por un solo espíritu fuimos agregados al cuerpo de Cristo. Cuando fuimos, hermanos, sellados con el Espíritu Santo, fuimos agregados al cuerpo de Cristo. Luego dice, además el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere, bueno, además dice el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces el cuerpo, hermano, aunque es un solo, está formado por muchos miembros. Entonces fíjese que aquí lo que quiere decir, hermano, dice por un mismo espíritu. O sea, todos hemos nacido del mismo Espíritu de Dios, todos. Todos hemos nacido del mismo Espíritu de Dios, sean griegos, sean, hermano, libres, esclavos, griegos, sean gentiles, sean judíos. A todos, dice, los que han sido agregados al cuerpo de Cristo han sido agregados, dice, por un solo Espíritu. Y aunque viniésemos o vengamos de diferentes, hermano, étnicas o razas étnicas, hermano, somos un solo cuerpo. O sea, ya somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, aquí en este cuerpo usted puede ver gente morena, gente blanca, gente latina, gente, hermano, caucásicos. Puede ver, hermano, gente de raza amarilla. Usted puede ver de todo, hermano. Pero todos somos cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese, cuando el apóstol Pablo habla, hermano, de los judíos, hermano, en el capítulo 2 de Romanos, en el capítulo 9 de Romanos, donde habla de cómo nosotros, hermano, fuimos, hermano, dice, injertados en el verdadero olivo. Fuimos injertados, hermano. Fíjese. Entonces dice Dios, hermano, que siendo nosotros, hermano, olivos silvestres, o sea, cuando un jardinero, hermano, va a hacer un injerto, por supuesto, tiene que injertar al árbol al que quiere injertar, tiene que injertar una planta de la misma especie.
para que, hermano, el injerto fructifique. Entonces, pero en el caso de nosotros, fíjese, hermano, por eso dice que fuimos injertados contra naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo, hermano, el buen olivo, tenía que injertársele a ese buen olivo, hermano, hojas naturales del buen olivo, que era y que es Israel. Entonces viene Dios y dice que las hojas del buen olivo han sido cortadas, Israel ha sido cortado, para que nosotros, siendo olivo silvestre, o sea, no somos verdaderos olivos, somos silvestres. Dice, fuésemos injertados al verdadero olivo, y así la savia de ese verdadero olivo nos alimenta, pero contra naturaleza, fíjense. Pero a pesar de que fue contra naturaleza, Dios hizo ese milagro, que, hermano, quedáramos establecidos como parte de ese verdadero olivo o buen olivo. Ahora, fíjense, vamos a hacernos una visión terrenal, para que veamos, hermano, el milagro que Dios hizo con nosotros. Cuando una persona va a recibir, hermano, o una persona no le sirven sus 2 riñones, entonces, hermano, para que esa persona pueda ser candidata a recibir, hermano, un riñón para salvarla, tiene que hacerse exámenes para que el donante, la persona donante de ese riñón, sea compatible en casi todo. Y hay veces, aunque sean compatibles paciente y donante, hermano, hay veces, hermano, que aún así, hermano, esos implantes no trabajan. Dice, el cuerpo lo rechazó y se hicieron exámenes y todo estaba bien, pero aún así hay casos que son rechazados. Entonces, fíjese que ahora dice que para que nosotros fuésemos injertados en el verdadero olivo, dice que, hermano, Dios desgajó las ramas naturales, las quitó. Las ramas naturales, Israel los quitó y nos puso a nosotros ahí. O sea, el implante o trasplante, si usted quiere decirlo, o no hubiese funcionado, no tenía que funcionar, y funcionó. A pesar de que nosotros éramos gentiles, no éramos parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo, hermano, y meternos, bautizarnos y adherirnos al cuerpo de Cristo, hermano, quedamos pegados, y al quedar pegados somos ya, hermano, como que si fuéramos las ramas naturales, porque funcionó, estamos fructificando. Entonces, lo que le quiero decir es esto, que cuando una persona va a recibir un trasplante, digo trasplante, pero no es trasplante, porque no es trasplante. Yo no sé hoy cómo está la ciencia, pero, hermano, lo que hacen la ciencia, lo que hace cuando una persona va a recibir un riñón, o sea, no le quitan el riñón malo, o si son los dos, no se los quitan, sino que le agregan el riñón nuevo o el bueno. Porque si le cortan uno o los dos malos, es más difícil. Pero no debería llamarse trasplante, porque no se está quitando uno para sembrar otro, sino que se deja los malos y se agrega el bueno para que la persona reciba el trasplante. En este caso, el Señor no dejó a los buenos, no dejó, hermano, a los malos, voy a decirlo, Israel, sino que quita a Israel y nos pone a nosotros. Y es lo que está diciendo aquí. Por un solo espíritu, tanto judíos como gentiles, fuimos, hermano, dice, hermano, adheridos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando somos adheridos al rico olivo, hermano, esa savia del rico olivo nos está alimentando a nosotros, que éramos ramas secas. Dice, acebuches, no damos fruto, no servíamos para nada. Y entonces viene, nos agarra y nos injerta en él. Y entonces dice,
denles a tomar de la misma rica savia. Ahí dice, denles del mismo espíritu a beber. Y el mismo espíritu que brota de Dios alimenta a las ramas naturales, los judíos, bueno, van a ser adheridos, aunque todavía no, y a nosotros también. Ahora fíjese, ¿qué méritos teníamos? ¿Qué méritos hicimos? ¿Quién puede decir que nosotros éramos mejores que Israel, que era el pueblo amado y escogido de Dios? ¿Cómo? Si el Señor lo dijo claramente, solo a ustedes, de todas las familias de la tierra, yo solo a ustedes los he amado. Ahí quedábamos excluidos usted y yo. El pueblo amado de Israel de Dios se llama Israel. Se acabó. Pero viene Dios y le dice, quítense de ahí, pueblo amado, porque ahora voy a agregar a mi cuerpo gentiles, esclavos, libres, pobres, idólatras, mentirosos, pecadores. Los voy a agregar aquí. Y nos agregó a nosotros, sin cobrarnos nada, sin exigir nada. Nos salvó. Luego dice, ahora viene, hermano, ahora lo que le quiero decir es esto. Ahí dice que hay mucha gente en la iglesia del Señor que no está conforme con lo que tiene espiritualmente y se molesta porque no tiene el don o el privilegio que otro tiene. De eso es lo que está hablando. Entonces dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, si un hermano se enoja porque él dice es mano, porque no es mano, sino que es pie, entonces dice, no me gusta, yo no quiero ser pie, me salen callos, apesto, yo mejor quiero ser mano. Pero fíjense, si Dios lo hizo pie, es porque Dios sabe que allí puede usarlo. Por eso es que hay gente, hermano, usted ve esas divisiones, ¿verdad? De hombres que dicen, yo también puedo predicar. Y el pastor que solo puede predicar, yo también puedo predicar. Así que yo también voy a poner mi iglesia. O sea, son pies, o son manos, o son pies que en lugar de ser pies quieren ser boca. Cuando Dios no los ha hecho boca, los ha hecho pie. Y entonces por eso cuando dividen las iglesias y quieren hacer la obra de Dios, no pueden hacerlo, porque Dios no les ha dado ni ese privilegio, ni esos dones, ni esas manifestaciones. Eso es lo que está diciendo aquí. Que nadie puede, hermano, estar, hermano, descontento con el don o la manifestación del Espíritu que Dios le ha dado, o la posición en el cuerpo de Cristo. Dice, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro que es del cuerpo. Claro que es del cuerpo. Es ojo, no es oreja. Cumple otra función. Tal vez no la de la oreja, pero cumple otra función que la oreja no puede cumplir. Entonces, si yo soy ojo, yo debo de cumplir mi función como ojo. Porque si yo quiero cumplir la función de boca, no voy a poder. O de oído, no voy a poder. Entonces ahora viene y entonces él nos hace que como que nos imaginemos. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Ahora, póngase a imaginar, si nosotros, si todos fuéramos ojos, imagínense, ojos sentados ahí. Bueno, ni sentados porque no tuviéramos con qué sentarnos. O sea, ¿cómo va a caminar el ojo? ¿Cómo va a caminar el ojo? ¿Ah? ¿Cómo, hermano? Al querer caminar tendría que rodar, se destrozaría a sí mismo, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? No serías un ojo sordo. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Imagínese, hermano. Imagínese usted siendo una oreja de arriba hasta abajo. De ahí vinieran, todas las orejas viniéramos ahí. ¿Y a qué viniéramos? A escuchar, ¿verdad? Pero como el predicador también es oreja, ¿qué va a predicar? Entonces vamos a estar ahí todos ahí.
Solo moviéndonos todos, ¿verdad? Como orejas. O sea, no tiene sentido, ¿verdad, hermano? ¿Dónde estaría el olfato? Dice. Estarían las orejas ahí, pero, o sea, ¿y qué? Y hermano, y el gran olor a carne asada de aquí, los oídos ahí esperando oír algo. Y la gran comidita que está preparada, como somos orejas. Entonces dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces a uno los puso pies, a uno los hizo manos, a otros los hizo ojos, a otros los hizo orejas, a otros los hizo cabezas, a otros los hizo uña, a otros lo que el cuerpo tiene, dice, a cada uno Dios le dio como Él quiso y lo puso donde Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Verdad? Entonces cuando usted va caminando, o sea, usted no le manda un mensaje a la mano derecha de parte de la mano izquierda que se mueva porque vamos a caminar. O dice, a ver, dice todo, dice pies caminando hacia el este. Entonces, ya, hacia el este, todos hacia el este. Pero usted no ve que una pierna le sale para ahí y la otra le sale para atrás, ¿verdad? O se quiere, hermano, sobar y en lugar de sobar se pega, ¿verdad? Porque no tiene control de la mano, sino que el cuerpo es uno solo y todos los miembros trabajan en conjunción, hermano, para moverse adecuadamente. ¿Verdad, hermano? Dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo, dice, que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, yo no puedo decir, yo no necesito de ustedes, hermano, porque yo necesito de ustedes. Ustedes no pueden decir, no necesitamos a los músicos, porque necesitamos a los músicos. Usted no puede decir, no necesitamos a esto y lo otro. Hermano, todos nos necesitamos. En el cuerpo se necesita, hermano, hasta la uña más chiquita para rascarse los piojos, hermano. Se necesita hasta la uña más chiquita, hermano. Hasta los pelos de la nariz los ocupamos, hermano, para que no nos entre mucho polvo, hermano, hacia las fosas respiratorias. Y yo no reparen eso, ¿verdad? No reparamos en que las pestañas, hermano, están ahí protegiéndonos de que no nos entre basura. Y nos están protegiendo las pestañas, hermano, cuando las cerramos y ahí nos están protegiendo. Y a veces hasta desestimamos, ¿verdad? No pensamos en que por muy, hermano, insignificante que sea un miembro en el cuerpo, es importante. Y usted nunca ha dicho, pensándolo bien, me voy a quitar esta mano, muy fea, no la necesito. No, porque usted sabe que la necesita. Entonces luego dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos o menos dignos, a estos vestimos muy dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces, hay miembros que nosotros los tratamos con decoro, hermano, como que si fueran importantes. Son importantes, pero no son tan importantes. Dice que los que son de menos importancia los tratamos con más decoro. ¿Pero por qué? Porque como son de menos importancia o tal vez más débiles, necesitan más cuidado. Necesitan más cuidado. Entonces usted ve, dice, los zapatos. ¿Por qué no andamos descalzos? Porque si anduviésemos descalzos, a cada rato nos anduviésemos metiendo piedritas o espinas, ¿verdad? Entonces dice la gente, mire qué bonito los zapatos de la hermana. Mire los zapatos del hermano, qué bonito y qué chayineadito. Entonces uno como que los quiere lucir más, ¿verdad? Para que se lo vean. Pero ¿qué pasaría si sacamos ese zapato y sacamos ese calcetín? Al nomás sacar el zapato comienza a salir un olorcito, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si comenzáramos a ver, hermano, los dedos de los pies? Todos torcidos, parecen raíces de jengibre, ¿verdad? Raíces de jengibre, ¿verdad? ¿Ah? Callos,
Está viendo para el norte y el dedo gordo anuncia para el oeste, porque el gran juanete que tiene le ha doblado todo el pie. Pero cuando está el zapato no se mira. Dice, qué bonito el pie de la hermana. Dice, qué bonito, como que fuera de Cinderela. Chiquitito el piecito de la hermana. Pero cuando lo sacamos, hermano, rojo ahí, a saber qué, hongos, a ver qué, hermano. ¿Verdad? Sí. Dice, no, dice, qué bonito el pantalón del hermano, qué bonito se viste el hermano. Y qué oloroso, qué bonito es la hermana, como, qué rico huele la hermana. Pero es porque andamos cubriendo esos miembros que como son débiles, que si los dejamos a la vista, van a quedar descubiertos que son miembros débiles, hermano. Sí, miembros débiles, que si anduviéramos descalzos, quizás nadie nos hiciera caso de ver el tipo de pie que tenemos, ¿verdad? Y cosas por el estilo, hermano. Entonces, hermano, si usted le dijera, bueno, ¿qué? Le vamos a quitar un miembro de su cuerpo. ¿Cuál preferiría usted? ¿Preferiría usted que le quitaran un ojo a que le quitaran el dedo chiquito del pie? No, si le dieran a escoger, ¿qué quiere que le quitemos? ¿El ojo o el dedo chiquito del pie? Usted dijera el dedo chiquito, porque aunque es débil y lo tiene que andar escondiendo ahí porque para protegerlo, el ojo lo necesitamos más. Imagine que Dios mismo se ocupó, hermano, de guardar el cerebro en una caja, porque es tan débil, tan frágil, que el cerebro, hermano, con una venita que se rompa, ya, hermano, sucede un estrago total en el cuerpo. Yo digo, no, esto es delicado, esto hay que cuidarlo, hay que guardarlo con una caja protectora. Y entonces nos hizo la cabeza, unos más cabezones que otros, pero para proteger el cerebro. Para proteger el cerebro, hermano. Para que para cuando nos golpeemos, el cerebro no se vaya a dañar. O el corazón, imagínate, hermano, que puso el corazón, pero no, lo cubrió con la caja torácica, hermano. Para que nos caga lo que lo caga, el corazón está bien protegido, porque es débil. Pero aunque es débil, es importante. Entonces, es lo que dice, hermano, dice, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, que son, hay veces miembros que no ocupamos mucho, que sí los ocupamos, pero no como otros miembros que son más útiles. Entonces, es importante que entendamos eso, hermano, de que quizás vamos a hacer del cuerpo, vamos a hacer quizás un miembro del cuerpo insignificante, que nadie se va a dar cuenta de nosotros, pero el cuerpo lo necesita. El cuerpo lo necesita. Y que, hermano, todo el cuerpo, hermano, debe de cuidarse. Si cuidamos una sola parte del cuerpo, nos vamos a descuidar. Entonces tenemos que pensar en todo el cuerpo, ¿verdad? En cuidar todo el cuerpo. Porque así, hermano, estamos dándole honor a esos miembros débiles como a los miembros importantes. En la iglesia de Dios, hermano, no tenemos que desestimar o menospreciar a quien quiera, hermano, que forme parte de la iglesia. Porque sea lo que sea, hermano, es parte del cuerpo de Cristo y alguna función tiene. Entonces, estos hermanos nunca sirven, solo vienen a escuchar la palabra. Dios quiere que sean oídos. Dios quiere que sean oídos, solo oír viene. Estos hermanos que no se cansan de estar sentados, Dios quiere que sean sentaderas. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Ajá. Esos hermanos que no se cansan de hablar, Dios quiere que canten. Entonces, si usted es de los que cantan, no predique. Y si usted es de los que predican, por favor no cante. Ustedes no me oyen a mí que me pongo a cantar. Yo no canto, porque Dios no me ha mandado a cantar, me ha mandado a predicar. Pero yo no, porque yo sé que ese miembro del cuerpo es otro miembro que tiene que hacer esa función, no yo. A mí me toca hablar, predicar. Eso es lo que Dios me ha puesto, o lo que sea, ¿verdad? Tenemos que desempeñar el privilegio que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Entonces, cualquiera sea el don del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, recordemos, hermano, que es Dios. Ahora, si usted quiere pedirle a Dios cierto don o ciertos dones espirituales, pídaselos.
Pídaselo, Dios mío, este don me encanta, me gustaría tener este don. Pídaselo a Dios, búsquelo, luche, entréguese a Dios para que Dios se lo dé. Dios, que es bueno, hermano, lo va a hacer. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús.